Vamos a ver, vamos a poner en práctica, bueno, buenas tardes, voy a continuar con la parte uno de, de los números reales de Matemáticas 4, donde ya vamos a aplicar lo previo que vimos, recordando las leyes de los signos, recordando un poco cómo se aplicaban. Y lo primero que vamos a hacer, o lo primero que vamos a practicar, es evaluar funciones. ¿Qué significa? A mí me van a dar una función, por ejemplo, f de x igual a 2x. Así se suele escribir. Me van a dar una función, la cual es 2x. Y me van a decir, evalúa f de a. Cuando f de a, o más bien a, es igual a, vamos a suponer 2. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a venir y escribir mi función. Mi función es 2x. Voy a evaluar esta función f de 2x, evaluarla con el valor de 2 y sustituirla donde está x. Por ejemplo, así. 2 por 2, 4. Entonces, al evaluar f de 2, pues es igual a 4 en la función original que a mí me daban. Queda como resultado 4. Si por ejemplo a mí me dicen evalúa la siguiente función dada, que me digan 4x cuadrada más 10, y que me digan evalúa en f de, por ejemplo, 3. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a escribir mi función, sustituir en donde esté x el valor de que me están pidiendo, que en este caso es 3, y resuelvo. 3 al cuadrado es 9, 3 por 3, 9, por 4, 4 por 9, 36, más 10, igual a 46. Entonces, a eso se refiere con evaluar funciones, con valores f de a, donde a va a tener un valor numérico. Entonces, vamos a ver otros 2 o 3 ejemplos para que quede un poquito más claro. Si a mí me dicen evalúa la siguiente función f de x igual a 3x al cuadrado más 8x menos 5, y vamos a suponer que me dicen f de menos 1. F de menos 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Escribo mi función, que es 3, pongo un paréntesis donde voy a sustituir ese valor, más 8. En cada x que haya en la función original, voy a sustituir ese valor de menos 1. Entonces aquí es menos 1 al cuadrado, menos 1 y menos 5. Entonces, ¿cuánto es menos 1 al cuadrado? Es 1 positivo, entonces me queda 3 por 1 más 8 por menos 1, termina siendo menos 8 menos 5. Aquí es 3 por 1, son 3. Leyes de los signos en multiplicación, son positivos, me queda positivo. Aquí este signo de más está multiplicando al menos 8. Es una multiplicación de signos, es como si aquí tuvieran un 1, aunque no está escrito. Y es más 1 por menos 8. Leyes de los signos en multiplicación, cuando son diferentes es negativo, por lo tanto continúa como menos 8 y menos 5. 3 menos 8 es menos 5, y menos 5
me da como resultado menos 10. O si lo quieren ver así, 8 y 5 son menos 13 más 3. Leyes de los signos en suma y resta. El 13 es, bueno, este más ya no va aquí. Me quedaría 3 menos 13. Este es positivo, este es negativo, son diferentes, se están sumando o restando. El que es mayor es el 13, es negativo. ¿Y cuánto le falta al 3 para llegar al 13? ¿O qué diferencia hay entre 3 y 13? Pues 10. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con evaluar funciones. Vamos a suponer que me dicen, bueno, la misma función que tienen acá arriba, ahora evalúala pero en f de 3. Vamos a cambiarle el número. Hace ratito hice una de 3. Vamos a ponerle 4. F de 4. Entonces, ¿qué hago? Escribo la misma. Donde va la X, sustituyo ese 4. Y ahora vamos a ver qué me da como resultado. Ahora voy a sustituir como 4. En donde hay X. Y ahora me queda 4 por 4. 4 al cuadrado es 16. 4 por 4, 16. Y 16 por 3 son 48. 8 por 4 son 32. Y menos 5. 48 más 32 son 80 menos 5. Y 80 menos 5, leyes de los signos en suma y resta, son diferentes. ¿Cuál es mayor? El 80, ¿qué signo tiene? Positivo. Y la diferencia entre 80 y 5, pues son 75. ¿Sí? Entonces a eso se refiere este tema en evaluar funciones. Espero que con esto haya sido suficiente y no quede alguna duda. Y paso al tema siguiente, que ahora sí es el tema principal que vamos a ver al menos durante este primer parcial de sabatinos. Y es donde a lo mejor vamos a tardarnos un poquito más. Bueno, hasta aquí finalizo este video y continúo con el siguiente.